y en este caso concreto el lenguaje financiero les puede sonar extraño, ¿no? Os puede terminar a algunos de vosotros resultando complejo, pero las decisiones en la empresa se toman en muchos casos basándonos en datos financieros, lo cual nos obliga a conocer esos datos, saber utilizarlos, saber manejarlos, saber interpretarlos. Antes de empezar a hablar de todo eso, sí me interesa que a través del chat me contéis de dónde sois, ¿vale? Yo soy de Madrid, de España, estoy ahora mismo confinado, mi barrio está confinado, no me dejan salir, tengo que quedarme en casa, portándome bien, y sí me gustaría que vosotros me contéis un poco de dónde sois, para poder situaros y para poder, bueno, pues hablar con vosotros sabiendo un poco vuestra procedencia. Perú, Ecuador, Costa Rica, Jalisco, México, Nicaragua, Ciudad de México, Houston, Colombia, Madrid, Perú. O sea que de momento estamos Colombia, Costa Rica, Perú, Sonora, México, Colombia. Bueno, pues oye, como vemos, es una variedad muy grande. Veo que en España solo estamos dos y tres, porque la persona que veis de CEUPE dentro de la organización es una compañera de CEUPE que nos está haciendo de backup, a la que agradezco desde este momento todo el soporte que nos está prestando, que os ha prestado cuando habéis entrado en la sala y el que nos prestará a lo largo de toda la sesión. Y bueno, sin más, si os parece, entramos en harina conociendo ya que sois muchísimos americanos y que somos menos y estamos en minoría los españoles. Fenomenal. Vamos a hablar de finanzas porque las finanzas son un lenguaje universal. Realmente nos da un poco igual. Esto no está sujeto a normativas, esto no está sujeto a nada que no sea sentido común, y conociendo los conceptos vamos a poder funcionar con independencia del lugar en el que estemos. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar, eso sí, terminología española, vamos a utilizar terminología en castellano, en español, y no vamos a utilizar normalmente terminología anglosajona, ¿vale? Aunque habrá conceptos que lo anglosajón nos ha invadido y tendremos que utilizar, pero en principio vamos a intentar evitarla en la medida de lo posible. Para afrontar esta cuestión, a ver si soy capaz de avanzar, vamos a ver este índice, ¿no? Vamos a ver las diferencias entre qué es una inversión y qué es una financiación. Esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que entender y es fundamental entenderla porque si no tenemos muy claro esto, no vamos a ser capaces luego de seguir avanzando bien. Por eso voy a dedicarle tiempo ahora al principio. Luego vamos a hablar del balance de situación. El balance de situación es una foto que se hace en la empresa, ahora hablaremos de ella, que nos dice lo que la empresa tiene, cómo ha financiado lo que la empresa tiene y también cuál es el patrimonio, es decir, la riqueza de la empresa. Eso lo vamos a ver en el balance de situación y eso nos va a permitir desde un primer momento ir tomando conocimiento de estos conceptos fundamentales que son activos, lo que la empresa tiene, pasivos, lo que la empresa debe y patrimonio neto, lo que la empresa tiene como riqueza. Ahora lo profundizaremos mucho. Vamos a hablar de qué es un gasto y qué es un ingreso, cuándo se producen los gastos, cuándo se producen los ingresos, qué diferencia hay entre una inversión de la que vamos a hablar en el primer punto y un gasto, porque también es un concepto que tenemos que saber diferenciar. Y vamos a ver cómo se refleja todo esto en otro documento que la empresa maneja todo el tiempo, que es la cuenta de resultados, la llamada cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? Con lo cual vamos a tener que conocer qué resultados ofrece la empresa y cómo esos resultados van generando unas distintas manifestaciones de lo que la empresa ha obtenido durante el ejercicio que le van a permitir saber cuál es su nivel de rendimiento.
Todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las 4 sesiones en que se divide este curso, pero hoy vamos a ir apuntando todos estos conceptos para que nos queden claros para la siguiente. Antes de pasar a desarrollar este primer punto, nos preguntáis si habrá materiales didácticos, presentaciones, resúmenes. Lo compartiré. Pues vamos a ver si soy capaz. Esto ya es... Pues no soy capaz. Vamos a ver, esta presentación, pedídmela por correo y yo os la mando, ¿vale? O bien la mando a la escuela para que os la puedan facilitar a todos los que habéis venido, porque no veo la forma de mandárosla. Si no veo cómo puedo compartirla, luego la comparto con vosotros en esta misma sesión. En cuanto a otras cuestiones, nada, simplemente estas clases que van a quedar grabadas y que vais a poder ver en la página de donde CUP guarda todas estas conferencias, ¿vale? Y vais a tenerlas ahí para repasar todo lo que necesitéis. Entrando ya en el primer punto, ¿qué es inversión? ¿Qué es financiación? Y una pequeña presentación de ese balance de situación. Vamos a hablar primero del balance y luego colocamos en el balance la inversión y la financiación. Como os digo, el balance es una fotografía que le hacemos a los números de la empresa, a la situación que refleja la empresa en euros en un momento dado. Una empresa, ¿qué es lo que tiene? Tiene bienes. Tiene bienes que utiliza para varias cosas, que las utiliza para fabricar, para tener sus oficinas, los puede utilizar para mercancías para vender, lo puede utilizar como patentes para explotar. Luego tiene derechos, como que serían, por ejemplo, las patentes, o que sería, por ejemplo, también el derecho a cobrar a un cliente que todavía no nos ha pagado. Luego también tiene deudas, debe dinero. Esto es como cualquier economía, como vosotros. Cualquiera de nosotros tiene bienes, tenemos una casa, una televisión, un coche, tenemos derechos, pues a lo mejor tenemos la posibilidad de explotar determinados derechos de propiedad, porque hemos escrito un libro y nos están dando dinero por las ventas que se producen por ese libro, o un disco, o hemos publicado un artículo. También tenemos deudas, porque las hemos tenido esas deudas para comprarnos la casa, el coche. Pues la empresa le sucede 3/4 de lo mismo. Pero la empresa luego tiene un concepto que es el capital. Capital y otros bienes que son aportaciones que no son deuda que realizan los dueños de la empresa. Cuando una persona quiere invertir en una empresa, inyecta dinero en esa empresa para que la empresa tenga la posibilidad de obtener recursos con los que generar su actividad. ¿Qué diferencia hay entre una deuda y el capital? Que la deuda hay que devolvérsela al señor que nos ha prestado el dinero, al señor que nos ha financiado, pero el capital no. El capital tiene otras vías de retribución, pero no hay que devolverlo. Es un dinero que se introduce en la empresa por sus dueños y que no hay que volver a tocar. ¿Vale? Por lo tanto, al final nosotros hacemos una foto que nos refleja en un momento dado qué bienes, qué derechos, qué deudas y qué riqueza, llamémosla capital, tiene la empresa en un momento determinado. Y a eso lo vamos a llamar situación económica, que son los bienes y derechos que la empresa tiene, situación financiera, que es cómo ha financiado, cómo ha sido capaz de obtener recursos para pagar esos bienes y derechos, y la patrimonial, es decir, el patrimonio que le queda a la empresa teniendo en cuenta lo que tiene menos lo que debe. En un ejemplo concreto, si yo tengo una casa que vale 1000 unidades monetarias y tengo una cuenta bancaria con 200 unidades monetarias, pero tengo una deuda para pagar la casa de 800 unidades monetarias, mi riqueza son 1000 que vale la vivienda, 200 que tengo en el banco, 1200, pero como debo 800, mi riqueza real serán la diferencia entre esos 1200 y esos 800. Por lo tanto, mi riqueza son 400. Ese sería el patrimonio, la situación patrimonial de la empresa. La riqueza que le queda de la diferencia entre lo que tiene y lo que debe. ¿Vale? Vamos a avanzar un poquito.
Todos estos bienes, derechos, deudas se organizan dentro de esa fotografía que hace la empresa. Por supuesto, se expresan siempre en dinero, en valor económico. Dependiendo de la moneda que cada uno utilicéis, pues estará en vuestra moneda. Y aquí vamos a utilizar los euros. Y de tal forma que lo que vamos a hacer es poner un rectángulo, lo vamos a dividir en dos en vertical, de tal forma que vamos a tener dos rectángulos igualitos. Ahora os pondré una diapositiva donde lo vamos a ver. Y en el lado izquierdo del rectángulo vamos a poner lo que la empresa tiene, sus bienes y sus derechos. Luego veremos cómo se ordenan. Y luego, por otro lado, vamos a poner en la derecha de dónde obtiene los recursos para poder conseguir esos bienes y derechos. Pero son dos rectángulos que os he dicho que partimos de hacer un rectángulo único y partirlo por la mitad en vertical. Luego, esos dos rectángulos tienen una característica y es que son iguales en longitud. Ese signo de igual que tenéis en esta diapositiva en la parte inferior nos iguala lo que la empresa tiene, sus inversiones, con sus fuentes de financiación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si la empresa tiene como en el ejemplo que hemos puesto antes, un inmueble que vale 1.000, necesariamente o ha sacado 1.000 de su tesorería para pagar el inmueble o ha dejado a deber 1.000 para obtener el inmueble, o una situación intermedia entre ambas. Pero la empresa tiene un bien que vale una determinada cantidad que le ha costado una financiación que vale un importe equivalente al que tiene ese bien. Por eso siempre deben coincidir el valor de todo lo que la empresa tiene, sus inversiones, con el valor de sus fuentes de financiación. Este es el ejemplo que os ponía. En la columna de la izquierda tenemos los bienes y derechos que la empresa utiliza para el desarrollo de su actividad. Esos bienes y derechos que la empresa utiliza para el desarrollo de su actividad los llamamos activos. Por lo tanto, cuando nos digan los activos de una empresa, tenemos automáticamente que saber que son todo lo que la empresa tiene, material o intangible, material o inmaterial. Es decir, unos camiones para distribuir la mercancía, unas máquinas para fabricar lo que sea, una embotelladora, dinero en el banco o acciones en otra compañía o derecho a cobrar a un cliente. Pero es lo que la empresa tiene, que le va a permitir o bien desarrollar su actividad, en el caso de que no sean bienes o derechos que se destinen a convertirse en dinero de forma directa, o bien a convertirse en dinero de forma directa o ser dinero propiamente, como por ejemplo las mercancías. Y todo eso, y de momento me detengo aquí y no os cuento nada más de los activos, bienes y derechos que la empresa utiliza en el proceso productivo, bien para fabricar sus bienes y derechos, para prestar sus servicios, para desarrollar su actividad, bien para convertir en dinero mediante un proceso de transformación, venta, etc. Y en el otro lado, y por el mismo importe, tiene que haber unas fuentes de financiación. Esas fuentes de financiación pueden ser pasivos, es decir, deuda, o puede ser patrimonio neto, patrimonio de la empresa. ¿Qué es el patrimonio de la empresa? Es activos menos pasivos. Digamos que es la parte residual de los activos una vez deducidas todas las deudas que hemos incurrido en ellas para obtener esos activos. Esto genera la que se llama ecuación fundamental del patrimonio de la empresa. Y esa ecuación fundamental del patrimonio de la empresa dice que el activo es igual a la suma del patrimonio neto y el pasivo, cosa que vemos muy gráficamente aquí representada. Nuestra columna de los activos es igual a la columna donde se suman el patrimonio neto y los pasivos. Si despejamos esto, porque a fin de cuentas es una ecuación, vemos que el patrimonio neto sería
los activos menos los pasivos. Quedaros con esa idea muy, muy clara para poder continuar con esto. Pero vemos que los activos, que yo os estoy diciendo, volvemos otra vez a la columna de los activos, que son bienes y derechos que la empresa utiliza en su proceso económico, en su proceso de prestación de servicios o de fabricación, no lo hemos dividido en bienes y derechos. Lo hemos dividido en activo no corriente y en activo corriente. Esta diferencia es fundamental, fundamental. Tenedla clara. Activo no corriente es todos aquellos elementos del activo, todos aquellos bienes y derechos por los que la empresa no va a obtener dinero de forma directa, sino indirecta. ¿Por qué? Porque los va a usar en su proceso productivo. Si una empresa tiene una máquina para embotellar bebidas, esa máquina no le va a proporcionar dinero por su venta. No le va a proporcionar, se va a vender esa máquina y va a venir dinero por la venta. Va a venir dinero porque embotella bebidas que luego van a ir al mercado y por esa vía va a obtener el retorno de esa máquina. Una empresa tiene sus oficinas en un determinado edificio. No va a obtener el dinero directamente de las oficinas. Va a ser una obtención indirecta, pero esas oficinas las utiliza para desarrollar su actividad y, en consecuencia, dentro de su actividad y de los márgenes, se recuperará dinero de esas oficinas. ¿De qué elementos sí va a obtener dinero directo la empresa? Pues básicamente de sus mercancías, que esas sí que las va a canjear por dinero, de las deudas que tengan terceros con la empresa, es decir, igual que la empresa se puede endeudar, también va a haber quien se endeude con la empresa, por ejemplo, sus clientes, si les vende a crédito, y el propio dinero u otros activos equivalentes monetarios que puedan en un momento determinado canjear por dinero a corto plazo. Por ejemplo, si recibe cobros por medio de pagarés. Vamos a poner un ejemplo sencillo y que seguro que a todos os suena. Esta es la diferenciación entre el activo no corriente y el activo corriente. El activo no corriente es estructura de la empresa. Es activo que antes denominábamos en nuestra terminología activo fijo, en el sentido de que no está destinado a la venta, está destinado a usarse. Mientras que el activo corriente es el activo que nosotros estaremos rotando y dándole salida porque su finalidad es la conversión en dinero. Luego tenemos en la otra columna, vamos a desplazarnos, el patrimonio neto y el pasivo. Y la vamos a colocar de esta forma. Patrimonio neto ya sabemos lo que es. Es todo aquello que la empresa tiene de riqueza y que ha servido para financiar los activos, pero que no tiene que devolver a nadie. No es deuda. Os pongo un ejemplo. No existe una empresa, pero todos nosotros nos juntamos. Vamos a montar una empresa. Montamos una empresa y cada uno ponemos, vamos a poner un ejemplo y voy a referirme en euros por aquello de que es la moneda con la que yo me manejo bien o medio bien. Ponemos cada uno 100 euros. Vale, pues una vez que estamos y ponemos cada uno 100 euros, ¿cuánto tenemos? Pues tenemos, imaginemos que estamos aquí suficientes, 500.000 de euros. Y los ponemos y los metemos en un banco. ¿La empresa qué tiene? La empresa tiene un patrimonio neto, que es el capital, por importe de 500.000 euros, pero también tiene una cuenta bancaria, ¿verdad? Y esa cuenta bancaria estará en nuestro activo corriente por importe de 500.000 euros. Por lo tanto, se da la igualdad. La empresa tiene dinero que se lo hemos dado nosotros y como se lo hemos dado nosotros, tiene un capital. La ecuación fundamental de la empresa cuadra. Lo que tenemos y cómo lo hemos financiado. Es una operación muy sencilla porque es la primera operación que hace la empresa. Y el capital ya hemos dicho que es patrimonio neto porque no hay que devolverlo. Un socio cuando mete dinero en una sociedad no tiene derecho a la devolución del dinero. Tiene derecho
a recibir una remuneración por ese dinero. Y esa remuneración será el reparto de beneficios, si es que la empresa los tiene, será el que aumente el valor de las acciones y la pueda vender a un tercero obteniendo una plusvalía, pero la empresa no tiene por qué devolverlo. Si nosotros nos vamos a las bolsas de nuestro país respectivo y compramos acciones de una sociedad, podremos vender esas acciones en el mercado, pero lo que no podremos hacer es ir a la empresa y decirle, oiga, reduzca usted el capital para darme a mí lo que yo he aportado porque ya no quiero ser accionista. Y nos dirán, pues lo sentimos mucho, pero yo no tengo por qué devolvérselo. Ese es el concepto, ¿vale? Luego veremos que dentro del concepto patrimonio neto no solo está el capital, hay más cosas. ¿Vale? Pero de momento quedémonos con esa idea. La parte de financiación que no es deuda. Porque la otra parte de financiación es deuda. La empresa asume un riesgo y asume una responsabilidad pidiendo dinero para poder adquirir los bienes. Porque la empresa, vamos a seguir con el ejemplo que estábamos manejando, tiene 500.000 euros que le hemos dado en capital y tiene 500.000 euros como consecuencia en activo en bancos. Pero es que se quiere comprar un edificio para empezar a desarrollar su actividad que vale 850.000 euros. ¿Y cómo va a comprar usted el edificio? Pues mire, voy a emplear todo el dinero que tengo en bancos y además, que son 500.000, los otros 350.000 los voy a dejar a deber. Pues esa empresa ya no tendrá dinero en bancos, su activo habrá cambiado. Ahora lo que va a tener es un edificio, que si está dedicado a su actividad, estará dentro de su activo no corriente. Edificio por valor de 850.000. ¿Y ahora qué es lo que tiene? Lo que tiene es un patrimonio neto de 500.000 que se no ha desaparecido, pero tiene además una deuda de 350.000. Por lo tanto, su activo ahora va a valer 850.000, su patrimonio neto seguirá valiendo 500.000 y su pasivo aumenta en 350.000. ¿Vale? Con lo cual, ahí tenemos que se cumple esa ecuación fundamental y estos elementos que os comento. Tenemos un activo no corriente, un activo corriente, que es lo que está destinado a convertirse en dinero en un plazo breve, inferior a un año, patrimonio neto o financiación que no hay que devolver y pasivos, que son la financiación que hay que devolver. Y esto es muy importante distinguir entre financiación que hay que devolver a corto plazo y a largo plazo. Porque esto lo veis vosotros en vuestra casa todos los días. ¿Qué os preocupa más? ¿El que tenéis que pagar dentro de 5 años una cantidad al banco o en que tenéis que pagar la factura de la luz el mes que viene? No, yo creo que todos tenemos claro que lo que nos preocupa es lo inmediato. Por eso la deuda, vamos a clasificarla en nuestro balance como deuda a corto plazo, que es el pasivo corriente y se pone abajo del todo, o deuda a largo plazo, que es el pasivo no corriente. Y así sabremos lo que debemos a menos de un año y lo que debemos a más de un año. ¿Vale? De acuerdo con las dudas que nos estáis planteando, nos pregunta Marta Patricia si el activo no corriente es lo que no se vende. Efectivamente, el activo no corriente no se vende normalmente. Excepcionalmente puede que sí. Hay empresas que pueden vender en un momento determinado sus edificios. ¿Por qué? Pues porque necesitan liquidez o porque quieren cambiar de sede o por lo que sea. Pero su objetivo principal no es obtener dinero, sino servir como soporte a la actividad. ¿Vale? Vamos a ir ahora, una vez que tenemos esto, ya que nos piden más ejemplos y más dinamismo, pues vamos a dar más dinamismo. Este activo que os he contado, estos bienes y derechos propiedad de la empresa, se ordenan como os he puesto en el cuadrito anterior. Se ordenan de mayor a menor flujos de efectivo que nos van a reportar. ¿Vale? Es decir, si volvemos aquí, vamos a volver, a ver si me deja. Si volvemos aquí, vemos que el activo no corriente no nos va a reportar efectivo. Lo que nos va a reportar es uso. Y el dinero va a llegar indirectamente. Y en la parte inferior, lo que vamos a tener es todo lo que nos reporta efectivo. De hecho, el dinero es lo que está más abajo de todo el activo. Por el contrario,
el patrimonio neto y el pasivo se ordenan por menor a mayor exigibilidad, ¿vale? Es decir, la parte superior nadie me la va a exigir, no tengo que devolverla. La parte del pasivo no corriente sí que es posible que alguien me la pida a más largo plazo. Y la parte del pasivo corriente es exigible muy rápidamente. Esto es el orden en el que planteamos por los flujos de efectivo de menor a mayor, el menor más arriba y el mayor más abajo, o la exigibilidad de menor a mayor, la menor más arriba y la mayor más abajo, es como se ordena el balance en Europa. En vuestros respectivos países seguramente me podéis decir que si veis un balance lo veis al revés y veis lo menos exigible abajo y lo menos líquido abajo, como si le hubieran dado la vuelta. No tiene ninguna importancia, porque lo que sí que es importante, y en esto sí que os quiero llamar la atención, es que el activo no corriente tiene que coincidir con el patrimonio neto, ya sea arriba o abajo, y el activo corriente tiene que coincidir con el pasivo corriente, ya sea arriba o abajo, ¿vale? Porque eso es lo que nos va a permitir luego gráficamente ver cómo tenemos que actuar. Han llegado dos preguntitas más, os las voy a intentar contestar, a ver si soy capaz, porque no creáis que me estoy apañando muy bien con el chat. A ver, ¿qué pasa cuando el patrimonio de una persona se pone a disposición de la empresa, hablando de una empresa unipersonal? Vamos a ver, en el momento en el que una empresa recibe el patrimonio de una persona, y hablo de sociedades, hablo de empresas, no hablo de autónomos que puedan en un momento determinado, trabajadores por cuenta propia que puedan tener una cierta actividad, no, estoy hablando de empresas, constituidas formalmente como empresas. En el momento en el que el patrimonio personal entra en la empresa, ese patrimonio deja de ser de la persona, pasa a ser de la empresa. Ojo, lo que es de la persona física es la empresa. Por lo tanto, yo ya no soy el dueño directo de lo que la empresa tiene, pero soy dueño de la empresa. Por lo tanto, soy dueño indirecto de lo que la empresa tiene. Os pongo un ejemplo. Yo constituyo una empresa y a esa empresa le cedo, le dono, le aporto un inmueble, una nave industrial que tengo. Bueno, hasta el momento en que yo la dono, esa nave industrial estaba a mi nombre, a nombre de Alejandro Pérez, era mía. Vale, ya no. Ahora estará a nombre de la sociedad XSL. Ya no es mía la nave industrial, es de la empresa. Ojo, y el dinero 3/4 de lo mismo, ¿eh? La cuenta bancaria de la empresa es de la empresa, no es mía. Y el dinero que yo meta en la empresa es de la empresa, no es mío, que meta como capital. Ahora, como yo soy el dueño único de la empresa, como planteas ahí la unipersonalidad, es decir, que la empresa sea de un único socio, pues yo sigo siendo indirectamente el dueño de la nave, aunque la nave esté a nombre de la empresa, pero como la empresa es mía. Vale. Otra pregunta, si una propiedad que usa la empresa está a nombre de una persona que es socio de la misma, pero en la inscripción de la empresa no aparece como patrimonio de la empresa, ¿igual sería un pasivo no corriente? Vamos a ver, todo lo que se aporta por los socios no tiene por qué ser no retornable, vamos a decirlo así, no tiene que ser capital. Os pongo un ejemplo. En esa misma empresa que yo acabo de fundar, a la que le he aportado mi nave industrial, yo, aun siendo socio, le puedo hacer un préstamo y documento y firmo conmigo mismo, porque habría una autocontratación, pero vale, firmo un contrato de préstamo de 50.000 euros a la empresa. Ojo, es un préstamo, es un pasivo, la empresa me lo tiene que devolver, ¿vale? Por lo tanto, es efectivamente en ese caso un pasivo. Corriente o no corriente dependerá de cuándo me lo tenga que devolver, porque si yo pacto con la empresa me lo tiene que devolver dentro de 10 años, pues será pasivo o no corriente. Si pacto que me lo tiene que devolver dentro de 9 meses, será pasivo corriente. Vale, pues vamos a seguir un poquito. Eso suele ser
la ordenación del balance. Y es importante, ¿vale? Es importante. Y ahora os voy a explicar por qué. Vale, esto es, y os lo pongo como ejemplo, ¿vale? Para que lo tengáis aquí y para que sepáis un poco cuáles son las partidas que se configuran dentro de los balances europeos. Y conforme a normas internacionales de contabilidad, las partidas obligatorias del activo, del patrimonio neto y del pasivo, las tenemos aquí, pero no quiero entrar. Las tenéis. Y como vais a tener esta documentación, la vais a recibir. ¿Qué son y cómo se relacionan los activos pasivos y el patrimonio neto? Esto ya es más interesante porque aquí vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de cómo juegan, de cómo encajan. Vamos a ver ese balance que hemos visto, cómo lo podemos cambiar de nombre y reordenar un poquito, ¿vale? El activo no corriente ya hemos dicho que son los bienes y derechos que van a permanecer en la empresa porque sirven como soporte a la actividad. Y el corriente son aquellos que están para convertirse en dinero. Vale, pues el corriente lo vamos a dividir en tres partes. Por un lado, las existencias, que están en la parte superior, es decir, consideramos las existencias como lo menos líquido del activo corriente. Y me diréis, hombre, si yo vendo plátanos, las existencias se tienen que convertir en dinero muy rápidamente, porque, y más si lo vendo al por menor, porque los plátanos me duran 7 días, con lo cual yo tengo que sacarlos y rotarlos con mucha periodicidad. De acuerdo. Pero ¿y si lo que vendes es maquinaria industrial? ¿O si lo que vendes son inmuebles? Entonces a lo mejor tardas casi un año en vender cada uno. Por lo tanto, aquí, como os dije antes, no hay reglas, lo que hay es sentido común. Vamos a dividir las existencias. Más rápido que las existencias es lo que llamamos realizable, que es todo aquello que nosotros vamos a convertir en dinero en un plazo no superior a 2-3 meses. Normalmente aquí están deudas, o sea, derechos a cobrar a clientes, deudas que tienen los clientes con nosotros, o pagarés en un momento determinado que tenemos por cualquier concepto y que tenemos un plazo de vencimiento relativamente corto, máximo 3 meses. Y disponible es lo que es dinero. O podemos convertir en dinero ya en un plazo brevísimo, ¿no? En 2-3 días podemos convertir en dinero. Y de esta forma podremos saber exactamente de qué recursos contamos a un año, a 2-3 meses y de forma inmediata para pagar. Fijaros si es importante ordenarlo así. Y sobre todo, si nos vamos al otro lado de nuestro cuadro, si nos vamos al patrimonio neto y pasivo, porque cuando vamos al patrimonio neto y pasivo, vemos que tenemos un patrimonio neto que aquí vamos a llamar a estos efectos no exigible, es decir, no tenemos que retornarlo, el famoso capital del que hemos hablado antes, y el exigible, es decir, las deudas. Y esas deudas, si son a largo plazo, es decir, si vencen a más de un año, nos van a preocupar poco. Pero si vencen a menos de un año, ya nos empiezan a preocupar un poco más. Y saber con qué recursos contamos para pagar esa deuda es importante de cara a la toma de decisiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos un disponible que cubre totalmente, disponible, recordad, dinero o que podemos convertir en dinero en un plazo muy breve de tiempo, y resulta que tenemos una deuda a corto plazo que es más o menos el mismo dinero del que tenemos en disponible, oye, qué tranquilidad. Durante un año me van a estar viniendo facturas y yo ya tengo el dinero para pagarlas. Ojo que no digo que eso sea bueno, pero tranquilo me deja, porque sé que no voy a tener ninguna tensión de tesorería, no voy a tener ningún problema para pagar, porque la deuda que tengo en el balance a corto plazo está cubierta. Y eso me da a mí, como responsable financiero, mucha tranquilidad, como responsable del negocio. ¿Vale? Por lo tanto, tengamos siempre presente que el orden en que colocamos todo esto es importante porque nos va a permitir, en cuanto lo hagamos un poquitito esquemático, ver con una claridad meridiana algunas de las cuestiones fundamentales que le tenemos que sacar al balance. Antes de pasar a la siguiente, tenemos otra pregunta, que dice que la figura empresarial que acabamos de mencionar se parece a la figura societaria de la SAC, en la que ambas tienen personalidad distinta. El caso de la empresa unipersonal tiene igual característica, según la legislación peruana, en la cual podría haber cierta confusión. Cuando nosotros
vamos a ver, todos los países, todos, en esto no hay excepciones. Todos los países en los que nos estamos moviendo tienen figuras en las que las sociedades mercantiles, en las que las sociedades de capital sirven de paraguas para el patrimonio personal del empresario, de tal forma que protegen el patrimonio que yo tengo y que no afectó a la actividad, ¿vale? Es decir, si yo como empresario decido que voy a meter 300.000 euros, dólares, lo que queráis, en una empresa y la empresa sale mal, lo que voy a perder son 300.000 dólares. Pero el resto de deudas, si yo he sido prudente y no he cometido desfalcos raros ni cosas absurdas que puedan comprometerme otras responsabilidades, el resto de mi patrimonio queda a salvo. Con lo cual, oye, en la casa donde yo vivo con mis hijos y demás, pues nadie va a venir en un momento determinado a embargármela por una deuda de la empresa. ¿Vale? Porque las deudas de la empresa responde la empresa. Eso sí, podré perder los 300.000 dólares o los 300.000 euros. Riesgo empresarial normal. Pero no afecta a mi patrimonio personal. Por eso se suelen llamar sociedades de responsabilidad limitada o con la responsabilidad limitada. Entonces, en esos casos y todos los regímenes jurídico-mercantiles de nuestros entornos lo tienen, no podemos caer en el error de confundir nuestro patrimonio personal con el patrimonio empresarial, porque si nosotros lo confundimos, el día que vengan maldadas, esa responsabilidad puede recaer sobre nuestro patrimonio personal, al menos el que hayamos vinculado a la empresa. Con lo cual, aunque sea de aquella manera, haciendo las cosas en las que se confunden los dos patrimonios. Por lo tanto, tened siempre mucho, mucho cuidado con esto. ¿Vale? Avancemos un poquito. ¿Y para qué nos sirve todo esto que nos estás contando, Alejandro? Todo este rollo del balance que nos cuentas, ¿qué nos aporta? Pues mirad, ¿qué información podemos sacarle a este balance y a estas masas que acabamos de ver? Por ejemplo, nuestra capacidad de pago a corto plazo, que la llamamos liquidez. La capacidad de pago a medio plazo, que la llamamos solvencia. La cantidad de endeudamiento que tenemos, si es sano o no es sano. El nivel de independencia financiera que presenta la empresa. Vamos a ir más. Si lo que han aportado los socios está rentabilizando lo que tiene que rentabilizar, o a lo mejor tienen que poner menos y recurrir más a deuda, o al revés. El estudio de la gestión de los activos, cómo podemos valorar si le estamos sacando todo el rendimiento a nuestros activos. Para eso nos hará falta más información de la que hablamos ahora. ¿Qué equilibrio tenemos entre el endeudamiento y lo que hemos puesto a través de los socios? Fijaros la información tan importante y tan rica que nos da. La primera, ¿cómo pagamos las facturas? Esa es fundamental. Y la segunda, ¿estamos endeudándonos bien o estamos corriendo un exceso de riesgo? Para poder saber esto, vamos a coger todas esas masas patrimoniales que hemos visto, os las recuerdo, estas, el activo no corriente, las existencias, el realizable, el disponible, el no exigible, el exigible, y vamos a calcularlas en porcentaje respecto del total activo. Vamos a coger ¿cuánto suma el total activo? 180. Bueno, pues ¿cuánto representa sobre esos 180 el activo no corriente? ¿Cuánto representa el activo corriente? ¿Cuánto representa el patrimonio neto? ¿Cuánto representa el realizable? ¿Cuánto representa el disponible? Y con eso vamos a poder empezar a jugar. Os voy a plantear un ejemplo, ¿vale? Mirad, tenemos un activo que tiene terrenos, construcciones, vehículos, mercancías, clientes, deudores y bancos. En este activo, ¿qué tenemos? Vamos a considerar que la empresa es una empresa que no vende vehículos, que no vende... Entonces, terrenos, construcciones y vehículos los usa para desarrollar su actividad. Son el activo no corriente, que suma 1.380 euros. Y luego los vehículos, luego las mercancías, los clientes, los deudores y los bancos están destinadas a convertirse en dinero o ser dinero y por lo tanto son activo corriente. ¿Vale? Las mercancías son 50, está claro. Los clientes y los que nos deben por otros conceptos suman 300, ya tenemos ahí el realizable. Y el disponible, es decir, lo que ya es dinero, son 100.
Ahora lo vamos a ver eso cuánto representa en porcentaje sobre 1.380. Y lo mismo vamos a hacer con el patrimonio neto y pasivo. ¿Cuál es el patrimonio neto? En este caso, creedme lo que os voy a decir, porque todavía no lo he explicado, ¿vale? El patrimonio neto es el capital más las reservas menos las pérdidas, que por eso están en negativo, ¿vale? Por lo tanto, serían 1.025, ¿no? No, 1.125. Y luego tenemos deudas a largo plazo, exigible a largo plazo y exigible a corto plazo. Luego os explico qué es eso de las reservas y qué es eso de las pérdidas y cómo juegan. Todo ello suma 1.830 en el total activo y, lógicamente, también en el total patrimonio neto y pasivo. Si nos venimos a la siguiente diapositiva, vemos que como activo fijo, como activo no corriente, representa sobre el total activo el 75%. Las existencias representan un 3%, el realizable un 16% y el disponible un 6%. El no exigible es un 48% de todas las fuentes de financiación. Y de la deuda, que es otro 52%, el 27% es a largo plazo y el 25% es a corto plazo. Yo ahora os puedo plantear algunas preguntas, ¿vale? Con esta información, simplemente. Y me respondéis por el chat. ¿Veis que podamos pagar las deudas a un año? ¿Por qué no? Fijaros en una cosa, las deudas a un año es el exigible a corto plazo, ¿verdad? 25% de esos 1.850 del total activo. ¿Con qué recursos contamos para pagar a un año? Pues vamos a considerar que solamente hacemos un ciclo de rotación de existencias. Por eso, Cristina, no quiero entrar todavía ahí, ya llegaremos cuando hagamos el análisis económico. Tenemos que si vendemos todas las existencias, tenemos un 3%, más el realizable, que supone un 16%, más el disponible, que supone un 6%. Porque para pagar la deuda también está lo que obtengamos de sacar las existencias. Y por lo tanto, estamos hablando de que eso suma también un 25%. Por lo tanto, en teoría, sí se podría pagar. Con lo cual ya tendríamos respondido una pregunta. Pero, vamos a ir a un poquito más allá. ¿Y las deudas inmediatas qué creéis? Ya no hablamos de las deudas a un año, hablamos de las deudas a muy corto plazo. Os voy a dar una pista. ¿Vosotros creéis que todo el 25% de la deuda a corto plazo va a ser de vencimiento a un mes, por ejemplo? Hombre, no parece lógico, ¿no? Parece que habría que distribuir ese 25% durante todo el año que viene. Por lo tanto, vamos a calcular que esto sería un 25%, pues sería una 12ª parte de 25%, pero no es realmente cierto porque normalmente mucha deuda comercial vence a 2-3 meses. Entonces solemos tomar una medida que dice que sobre el total del exigible a corto plazo, más o menos, va a vencer en el próximo mes un 30%, ¿vale? Más o menos. Por lo tanto, sería un 30% del 25%, que esto sería más o menos un 7%, ¿no? Un 8%. Y tenemos un 6% ya disponible. Bueno, a poquito, 7,5%, y tenemos un 6% ya disponible. Es decir, que a poquito que pudiésemos convertir el realizable en dinero, porque va a ir venciendo, igual que en la deuda vence, nuestro derecho a cobrar también va venciendo, parece
que podríamos obtener ese 7,5% para pagar. Ya sería una cuestión de nuestro director financiero. ¿Por qué el corto plazo es del 25%? Porque representa un 25% sobre el valor total de la deuda. Si nos venimos a la página anterior, es cierto, es una duda que ha entrado, que un compañero dice que no entiende por qué el corto plazo es del 25%. Bueno, pues esto es sencillo, porque cuando nosotros tenemos toda esta información del enunciado del patrimonio neto más pasivo, vemos que la suma de todo el patrimonio neto más pasivo tiene que ser 1.830. Como hemos dicho que el capital, las reservas, las pérdidas y la deuda a corto plazo supone 1.375, el resto hasta 1.830 es deuda a corto plazo, que aparece como una X. Bueno, es despejar la incógnita nada más. Lo que quiere decir que esos 480, que me parece que son, representan un 25% sobre el importe del total patrimonio neto pasivo, que es 1.830, o para ser más precisos, no lo calculéis sobre el total de patrimonio neto pasivo, sobre el total activo serían 1.830. Vale, de ahí vendría ese 25%. Vale, y os digo que de ese 25% que nos aparece aquí, ¿vale? Que no es nada más que una regla de 3 sobre el valor total del activo, lo que tenemos es que, claro, ese 25% no vence el primer día, va venciendo durante todo un año. Se acumulan mucho los vencimientos al principio porque, lógicamente, hay mucha deuda que vence en los 3 meses inmediatos. Pero a lo largo del año va a ir creciendo la deuda, pero igual el realizable que tenemos en nuestro activo también va a ir venciendo, con lo cual también vamos a ir cobrando. Es decir, que parece que también podrían pagar las deudas inmediatas. Oye, y otra pregunta. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Que los socios que han puesto un 48% de las fuentes de financiación han puesto mucho? ¿Han puesto poco? ¿Podemos saberlo? Bueno, mientras vais contestando os voy apuntando alguna idea. Mirad, lo que tienen que poner los socios está en relación directa con la rentabilidad que les queremos dar. Si nosotros, para obtener un beneficio de 100 unidades monetarias, le pedimos al socio que ponga 50 unidades monetarias de capital, le estamos dando una rentabilidad de 2 por 1. Es decir, por cada euro que invierto, yo te doy 2. Si nosotros conseguimos reducir el importe que nosotros le pedimos al socio para que, en lugar de pedirle 50, le pidamos 10 y le seguimos ofreciendo 100 de beneficios, la rentabilidad ya no es 2 por 1. La rentabilidad sería 10 por 1. Por cada euro que inviertes te estoy dando 10. Claro, ¿qué le va a resultar más atractivo a un accionista? Pues obviamente que me des una rentabilidad de 10 por 1, no que me des una rentabilidad de 2 por 1. ¿Qué es lo que sucede? Que para conseguir esa rentabilidad tan alta para el accionista, tengo que asumir mucha deuda. Y la deuda es riesgo. Y si yo asumo mucho riesgo, primero, estoy comprometiendo la seguridad de mi empresa. Y segundo, tengo que tener en cuenta que, además de riesgo, es coste, porque los préstamos tienen un tipo de interés. La financiación tiene un tipo de interés. Por lo tanto, ya no te voy a poder ofrecer los 100, te ofreceré 100 menos lo que me cuesta los intereses de la deuda. Por lo tanto, este es un juego de equilibrio en el que en cada empresa hay que jugar. ¿Dónde está el óptimo entre el riesgo, el coste y el interés del accionista? Cada empresa tiene sus propios criterios, pero hay una regla más o menos estandarizada que dice, y esto tomadlo muy a la ligera porque desde luego no es un dogma de fe, que
si el socio aporta entre un 40 y un 50%, está todo bastante bien equilibrado. Bueno, yo os digo ya que hay empresas donde si los socios aportan entre un 40 y un 50%, la rentabilidad va a ser nula o prácticamente nula. Y entonces no van a tener interés en participar, porque el socio lo que quiere es llevarse dinero de la empresa y de su inversión, como es normal. Nadie invierte para perder y nadie invierte para no sacar la mayor rentabilidad posible. Por lo tanto, dentro de una empresa lo podremos obtener. Y como carácter, digamos, dentro del estándar ideal, pues tampoco parece que un 48% sea algo descabellado. Con lo cual podríamos decir, sin otra información, que sí, que parece que no está mal estructurado y que parece que es un reparto entre lo que ponen los socios y lo que nos endeudamos razonable, que le da una cierta estructura financiera coherente, equilibrada entre lo que la empresa tiene de patrimonio y lo que recurre al endeudamiento. Vale, pero no más allá. Preguntáis alguno si las deudas a corto plazo siempre son en 3 meses. No, distinguimos siempre entre corto y largo plazo en el umbral de un año. ¿Vale? En el umbral de un año es el corto y el largo plazo. Por eso os decía que, claro, de ese 25% es la deuda a un año, no es la deuda de mañana. Hay que repartirla durante un año. Es cierto que esto es si hiciéramos en una curva, hay mucha más deuda los primeros 3 meses que al final, porque la deuda va siendo más o menos concentrada en periodos de cada mes se genera más deuda y se va pagando parte de la deuda, con lo cual al final se concentra siempre una mayor parte de deuda en los primeros 3 meses, pero aquí se recoge toda la deuda a un año. ¿Vale? A ver, vamos a hablar un poco de la cuenta de resultados. Nos quedan 10 minutos y yo creo que nos va a dar tiempo a verla. ¿Cómo se reflejan los gastos e ingresos en la cuenta de resultados? Mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuenta de resultados es una buena noticia y muchas malas noticias. La buena noticia es lo que facturo, mis ingresos. La mala noticia es que a partir de ahí le empezamos a pegar mordiscos. Lo que gasto en materiales, lo que gasto en ventas, lo que gasto en personal, lo que gasto en suministros, lo que gasto en... Con lo cual es un enunciado que a diferencia del balance se presenta como una lista que va restando. Una partida que suma y a partir de ahí resta, restas. Dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias vamos a distinguir dos resultados principalmente. El primero es lo que tiene que ver con la explotación. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular un resultado que tiene que ver, y estoy explicándoos la cuenta de pérdidas y ganancias oficial, ¿vale? La que dicen las normas internacionales de contabilidad, la que encontramos oficialmente en todas las empresas del mundo. Luego, cuando nosotros analicemos nuestra propia empresa, tendremos otra información y por lo tanto enriqueceremos esto. Vale, pues todo lo que es explotación, ¿cómo lo calculamos? Lo que cobro por la explotación de mi negocio menos lo que gasto en la explotación de mi negocio. Y eso me da un resultado de explotación. Yo ya sé lo que mi explotación me proporciona. Y luego, por otro lado, otro resultado que es el financiero, lo que yo gano de intereses de deuda o de conceptos que pueden tener con inversiones que realizo por las cuales me están retribuyendo, porque tengo acciones, por ejemplo, en otras sociedades de un grupo, menos lo que pago de intereses. Y eso me da un resultado financiero. A eso le quitamos los impuestos correspondientes y con eso tenemos el resultado que nuestros socios se pueden repartir. Lo podemos complicar un poco más, pero no quiero todavía entrar en ese debate. Es decir, que una cuenta de resultados no es más que algo tan sencillo como ingresos menos gastos. Otro tema, y está aquí ordenado, aquí os lo pongo en el esquema, ¿no? Resultado de explotación, el A1, menos el resultado financiero, nos da el resultado antes de impuestos, le calculamos el impuesto y a partir de ahí tenemos el resultado del ejercicio. Olvidaros de esto de las operaciones interrumpidas de momento, por favor. Esto lo podemos complicar hasta el extremo y lo podemos llevar mucho más lejos. Pero yo quería antes plantearos una cuestión. Y os voy a poner una pregunta. Os voy a plantear una pregunta, por favor, respondédmelas. Mira, yo tengo, por ejemplo, una afición y esa afición es beber vino. Entonces, pertenezco a un club de vinos
¿Y qué es lo que hago? Pues que periódicamente el Club de Vinos nos ofrece una serie de posibilidades de adquirir cantidades de vino que luego nos vamos bebiendo, ¿no? Entonces yo le hago un pedido a lo mejor en el mes de enero y ese pedido consta de 60 botellas de vino. Yo cojo las 60 botellas de vino y las pago. ¿Cuánto pago por las 60 botellas de vino? 3.000 euros. Y me las mandan a mi casa. Y yo recibo las 60 botellas de vino y las guardo en el espacio que tengo de almacenamiento para botellas de vino. Y he pagado 3.000 euros por esas 60 botellas de vino. Mi pregunta es, ¿eso es un gasto? John nos habla de inversión. Interesante. ¿Qué más me contáis? ¿Eso es un gasto o no? Gasto, gasto, gasto. ¿Es un gasto si no lo vendes después? ¿Es un gasto pagado por adelantado? ¿Gasto si es para consumo? Vale, y ahora os cambio la pregunta. ¿En qué aparecería entonces si es gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto? Pero John nos ha dicho que es inversión. Si fuese inversión por un casual, ¿en dónde aparecería? ¿En el balance? ¿En el activo? Mirad, os lo voy a explicar. Os lo voy a explicar. Porque esta es la mecánica clásica de las empresas, ¿vale? Ahora imaginaros que yo ese vino, yo soy empresa, ¿vale? Soy empresa y ese vino no lo compro para bebérmelo. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero os cambio el tercio para que lo situéis en un contexto más empresarial y lo veáis más claro en el balance. Ese vino yo no lo tengo para bebérmelo, lo tengo para venderlo. Eso no es un gasto. Eso es un activo y concretamente es un activo mercancía. Por lo tanto, va a entrar en mi balance como una mercancía que está esperando para venderse y que hasta que no se venda no será gasto. ¿Me explico? Esos 3.000 euros que yo he pagado son de un activo que a medida que lo vaya consumiendo, en este caso el consumo es mediante su venta, si fuera para bebérmelo, pues mediante la bebida, no lo voy a ir dando como gasto hasta el momento en que lo consumo. Y por lo tanto, en mi contabilidad va a aparecer no como un gasto en cuenta de pérdidas y ganancias, sino como un activo. Y cuando venda ese vino, imaginaros que de repente llega un comprador y me dice, todo el vino que tienes, te lo compro. Y te pago, habíamos dicho que nos costó 3.000 euros, pues te pago 5.000 euros. Perfecto. En ese momento, y solo en ese momento, tengo un ingreso de 5.000 euros y un gasto de 3.000 euros porque doy de baja de mi balance esa mercancía que he comprado, que lo tenía como mercancía, ya no la tengo. Y por lo tanto, al darla de baja la considero un gasto. Luego, fijaros lo importante que es esto. Cuando una mercancía está destinada a su consumo, cuando un bien está destinado a su consumo, salvo que el consumo sea inmediato, no es un gasto, es un activo. Y ese activo, solamente cuando se produzca el consumo, se considera gasto. ¿Vale? Pregunta Kervin si todo lo que se compra sería una mercancía. No. Porque, por ejemplo, imaginaros que yo tengo una empresa y voy a comprar bolígrafos para todos mis trabajadores. Hombre, en puridad,
si yo compro 100 bolígrafos para tener en mi departamento y que lo usen los trabajadores, y cada bolígrafo tendría que ir haciendo un apunte de estoy gastando el bolígrafo y por lo tanto ahora soy gasto, pero en puridad y por simplificar, eso no se considera, por ejemplo, una mercancía, se considera un gasto directamente, porque tiene un consumo tan rápido y tan inmediato y es tan difícil el control que se hace así, pero si no, sí. ¿Vale? Entonces, todos esos gastos de oficina, por ejemplo, no lo serían. ¿Qué consideramos gasto? Los gastos de personal, los alquileres, los suministros, los gastos de los intereses que pagamos, los gastos de la mercancía vendida, pero de la vendida, ¿eh? Los gastos que se producen como consecuencia de mermas en el almacén, de pérdidas, de deterioros. ¿Vale? Por lo tanto, eso tengámoslo siempre presente, que esa diferencia entre inversión y gasto está ahí muy en el límite, hay que conocerla y hay que tenerla presente. Mariela, haces una pregunta, escribe en el chat, por favor, directamente, ¿vale? Yo te la atiendo ahora mismo, encantado. Entonces, vamos a ir un momento a lo que os he dicho, cuáles son los resultados de la empresa. Mirad, aquí tenemos cómo serían los resultados de la buena noticia y de las malas noticias, ¿vale? En la buena noticia, digamos que en positivo, sería el importe neto de la cifra de negocios, lo que yo he facturado por mi negocio. Y luego a partir de ahí empezamos a hablar de gastos de todo tipo, ¿vale? Yo creo que lo vais a ver mejor en una cuenta de pérdidas y ganancias que llamamos cuenta de pérdidas y ganancias analítica, ¿vale? Esta cuenta de pérdidas y ganancias analítica se caracteriza, y ya estoy terminando, que ya estamos en la hora, se caracteriza porque lo que nos va a ir haciendo es un desglose de los gastos, de tal forma que vamos a ir obteniendo resultados parciales que van a ser muy claros para nosotros a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Fijaros en una cuestión. Vamos a coger, yo creo que donde mejor lo podemos ver es aquí. Mirad. Fijaros en que nosotros vamos a preparar una cuenta de pérdidas y ganancias un poco diferente a la que os he enseñado, con información interna que tenemos en la empresa para hacer una cuenta de pérdidas y ganancias que llamamos analítica, ¿vale? Y esta cuenta de pérdidas y ganancias analítica es fantástica para entender cómo funcionan los resultados de la empresa. Primero, la buena noticia. Esto va por orden, de arriba abajo, ¿eh? Las ventas netas. Es decir, ¿cuánto he sacado yo de la venta, quitando las deducciones que yo le hago o los descuentos que yo le hago a mi cliente? ¿Cuánto me ha reportado esa venta? El IVA, olvidaros de él, ¿eh? IVAs y demás impuestos de ese tipo. Pues he facturado como ingreso 1.000.000 de euros. Vale, pero ¿cuánto te ha costado fabricar la mercancía que tú has vendido? Solo la mercancía que tú has vendido. 300.000. ¿Y cuánto te has gastado en ponerla en venta? Los gastos de comercialización de esa mercancía. Pues otros 300. Vale, luego tenemos ventas netas de 1.000.000, menos gastos proporcionales de fabricación, 300.000, menos gastos comerciales de comercialización, otros 300.000, margen bruto 400.000. Es decir, si la empresa solo se queda con lo que vende y le deduce lo que le cuesta fabricar lo que vende y vender lo que vende, lo que obtiene es lo que llamamos el margen bruto, indicador alucinante, porque es lo que nos va a permitir sostener todo lo demás. De ese margen bruto, que es exclusivamente la actividad directa que desarrolla la compañía, vamos a tener que obtener recursos que nos permitan sostener, y lo veis debajo, la estructura. El inmovilizado que utilicemos, porque se va depreciando con el tiempo, el inmovilizado que podamos utilizar durante el proceso productivo, los ingresos, los gastos financieros, los impuestos y además dejar dinero para pagar para dar dividendos a nuestros accionistas. Fijaros la importancia de este margen bruto. Bueno, pues a este margen bruto
si le quitamos las amortizaciones y los deterioros, posibles deterioros de valor que tenga nuestro inmovilizado, etcétera, lo que vamos a tener es el beneficio antes de impuestos e intereses, el BAII. Este beneficio antes de impuestos e intereses es un indicador muy importante. ¿Por qué? Porque este indicador tan importante lo que nos está diciendo es, oye, yo como administrador soy capaz de obtener este beneficio. ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa en ningún caso de lo que va a venir después, que son los intereses y que es los impuestos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar impuestos en este país, no es porque yo como administrador esté eligiendo dónde trabajar, es que tú como socio has decidido que tú montas la empresa aquí. Y el sistema fiscal yo no lo puedo cambiar. Por lo tanto, si hay que pagar muchos impuestos, yo no soy responsable de esa, vamos a decirlo así, coste. E igual me sucede con los gastos e ingresos financieros. Oye, si tú me obligas a recurrir al endeudamiento porque para desarrollar mi actividad no me pones tú todo el dinero y tengo que recurrir al endeudamiento, pues ese es tu problema, no es el mío. Y eso es lo que te dirán los administradores. Por esto es un indicador muy importante que hay que tener presente. Bueno, pues este BAII le vamos a restar los ingresos y los gastos financieros, con lo cual vamos a obtener el beneficio antes de impuestos directamente, el BAI, y de ahí obtendremos el beneficio neto. Hay un indicador entre medias que es el que coge el margen bruto que tenemos marcado con el igual. Ahora voy a ir un momento para atrás porque me he despistado. El margen bruto menos los gastos de estructura, es decir, antes de las amortizaciones y las depreciaciones. Y es un concepto que habréis oído muchas veces en inglés, el EBITDA, que viene a significar beneficios antes de EBITDA, interest, de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ese es un indicador que habréis visto mucho y que ese sí que ya es absolutamente de gestión, porque es, oye, yo he vendido X, de los que he gastado X en fabricar los productos que vendo, en comercializarlos y en mantener la estructura que tengo. Pero dejo fuera la reposición del inmovilizado en amortizaciones, cualquier depreciación que se haya producido en el inmovilizado o en otro tipo de activos, los gastos financieros y el impuesto sobre beneficios, ¿vale? Con lo cual tenemos esa estructura tan interesante de nuestro resultado marcada con el EBITDA. Es un indicador que vais a ver 500.000 millones de veces y es importante que sepáis qué significa. Vamos a hacer un ejemplo y contesto una duda que tengo por ahí. Mirad, imaginemos que tenemos unas ventas netas de 500.000. De esos 500.000 hemos tenido un gasto de 1.700.000, perdón, 500.000 no, 5 millones. Hemos tenido un gasto de fabricación de 1.700.000 y un gasto proporcional de comercialización de 500. Lo que suma en gastos 2.200.000, por lo tanto nos deja el margen bruto en 5 millones menos 2.200.000, es decir, 2.800.000. Estos gastos, estos 2.800.000, tienen que sostener todo el resto del chiringuito. Y el primer resto del chiringuito son los gastos de estructura, que son 700.000 euros en este ejemplo. Por lo tanto, nos queda que tenemos un EBITDA y esta empresa presenta un EBITDA de 2.100.000 euros. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues hombre, depende. Depende. En principio parece un EBITDA interesante, ¿no? Un EBITDA alto, pero vamos a ver si esto nos da resultado positivo al final o no, porque si recurre mucho al endeudamiento y tiene unos gastos financieros altísimos, a lo mejor incluso tiene pérdidas, ¿eh? Vamos a ver la siguiente. Ya sabemos que el EBITDA es 2.200.000, pero tenemos que en gasto de amortizaciones tiene 300.000 y no ha sufrido ningún tipo de depreciación. Por lo tanto, el beneficio antes de impuestos e intereses, el BAI,
es de 1.800.000 euros. Pues con este 1.850.000 euros tendremos que pagar los intereses del endeudamiento y tendremos que pagar también el impuesto sobre beneficios. Y si nos queda algo, será para los socios. Pues fijaos que los gastos financieros ascienden a 200.000, con lo cual el beneficio antes de impuestos es de 1.600.000, suponemos un tipo del 30%, que es el tipo normal en España, y eso hace que el beneficio neto sea de 1.120.000 euros. Este importe de beneficio neto es neto de impuestos y en consecuencia, a partir de aquí, podremos repartir ese 1.120.000 entre los socios. Este sería un ejemplo de cómo se calculan todos estos indicadores. Preguntáis a alguno, ¿qué es el EBITDA? Pues alguno lo está diciendo. Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. No sé si puedo subir en el chat. Ah, sí me deja, sí me deja. El gasto de nómina personal, ¿se incluyen los gastos proporcionales de fabricación y comercialización? No, están en gastos de estructura. Salvo los gastos proporcionales de personal directamente dedicado a la fabricación de los bienes. Es decir, cuando nosotros tenemos una contabilidad de costes, nosotros estamos incluyendo que hay una serie de personas que trabajan directamente, pero imaginaros una empresa que tiene su personal de fábrica, personal de limpieza, personal administrativo, personal de ventas, personal de directivo, personal de soporte técnico. En los gastos proporcionales de fabricación estará la madera que usan, si es una empresa que hace muebles, la madera que usan, la tornillería, los metales, el operario que maneja esas máquinas y lo que cuesta las comisiones y salario del señor que está vendiendo esas máquinas. Y ya. ¿Vale? Porque luego el resto de gastos de personal son gastos de estructura, porque no están dedicados directamente a la fabricación. Entre gastos de estructura tenemos todos, que también lo preguntáis a alguno, contiene todos los gastos que son necesarios para que la empresa funcione. Por ejemplo, gastos de alquileres, por ejemplo, gastos de servicios exteriores, por ejemplo, que pueden ser la limpieza, el mantenimiento, lo que queráis. Por ejemplo, los gastos de personal que no está directamente dedicado a la fabricación o a la comercialización. Por ejemplo, cualquier tipo de reparación de inmovilizado. ¿Vale? Todo eso está incluido dentro de esos gastos de estructura. Y creo que ya no quedan más dudas, si no me equivoco yo. No sé cómo he llegado antes a poder mover el chat. Me aparecen nuevos mensajes que no los puedo ver. A ver si soy capaz. No, no soy capaz de entrar en el chat. Con lo cual me da la impresión de que no puedo contestaros las últimas preguntas. He tenido problemitas con el... chat. Bueno, sin más, voy a dejar de compartir. Si encuentro el ratón. Bueno, tampoco pasa nada. Bueno, pues por mi parte, yo creo que ya podemos dar por finalizada la sesión. Si tenéis alguna duda, como vamos a tener una sesión en los próximos meses, una sesión, porque esto ya os he dicho que es un ciclo de 4, en la siguiente vamos a hablar de la gestión de la tesorería, que es un tema muy importante dentro de las empresas, pues cuando hablemos de la gestión de la tesorería, si quedase alguna duda de esta sesión, no os preocupéis, me la planteáis y la vemos también en ese momento. Y por lo demás, no se me ocurre nada más que contaros. Daros las gracias a todos por haber aguantado la sesión y siendo tan activos y planteando tantas cosas, y nos vemos en unos meses. Feliz año a todos, cuidaos mucho y superad todos esta situación tan delicada que estamos pasando, que tenemos que vernos pronto.
Venga, adiós a todos.